Pasamos entonces a la última exposición, que son alumnos de la comisión número 2, que han hecho un trabajo de investigación de la materia de administración estratégica, que han hecho durante el cuatrimestre pasado, los distintos grupos, un trabajo de investigación sobre cómo los países han desarrollado estrategias para combatir o afrontar la pandemia COVID. Este es un grupo que hemos seleccionado, que ha hecho un trabajo realmente muy interesante, así que les cedemos el espacio. Va a estar María Laura Robledo y Eloy Oces, para que nos puedan explicar y exponer lo que han hecho en este trabajo de investigación. Chicos, la palabra es de ustedes. Bueno, muchas gracias, Javier. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es María Laura y junto con mi compañero Eloy les vamos a contar acerca del trabajo de investigación que realizamos, cuya finalidad fue analizar las políticas económicas y monetarias que fueron asumidas por la República de India para poder hacer frente al virus del COVID-19. India forma parte de los países BRICS, como sabemos es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y básicamente nosotros elegimos India por el gran contraste que presenta. Por un lado es la sexta economía más grande del mundo en términos del PBI nominal, y por el otro lado el 25% de su población sufre los altos niveles de lo que es pobreza, analfabetismo y malnutrición. Dentro de los recursos tenemos los intangibles. Podemos decir que India tiene 1.409 millones de habitantes, tiene la población más joven del mundo. Se estima más o menos que para 2040 va a sobrepasar a China en cuanto a país más poblado del planeta. En cuanto a la actividad innovadora, investigación más desarrollo, es uno de los motores de desarrollo más económico y social más importante que tiene. A nivel de reputación, India es considerado un buen lugar para poder invertir, y ejemplo de esto tenemos empresas como American Express, HSBC, Motorola, General Motors, entre otros. Después pasamos a lo que son sus recursos tangibles. Podemos decir que India es la tercera economía del mundo. Sus bajos costos lo que permiten es captar inversión extranjera. La principal actividad económica es la agricultura, la cual representa el 16% del PBI. Y también se encuentran 42 de las 52 empresas de desarrollo de software más grandes del mundo. Entre ellas encontramos lo que es Microsoft y SAP. Después tenemos las estrategias y los aspectos políticos, ¿no? Este país fue uno de los que más sufrió la ola de contagios y muerte desde que comenzó la pandemia del COVID. En lo que es la primera ola, lo que hizo el gobierno indio fue decretar un estricto confinamiento. Lo realizó de manera imprevista. De esta manera quedó mucha gente sin trabajo, y también aquellos que estaban atrapados en pleno viaje tratando de retornar a sus pueblos de origen. Entonces lo que hicieron fue optar por viajar de manera clandestina, lo que esto también implicó que gran cantidad de ellos fallecieran. Después, bueno, en la segunda ola el gobierno no decretó un confinamiento nacional, pero muchos tenían el temor de volver a quedar atrapados. Entonces lo que hicieron fue emprender un retorno masivo a las zonas rurales, situación que obviamente favoreció la expansión del contagio. Después, en cuanto al sistema sanitario, bueno, vimos que hay poca inversión, hay hospitales saturados, están faltos de los medios básicos, ya sea oxígeno, ventiladores pulmonares, los kits de pruebas de detección del virus. Bueno, después en 2018 el gobierno lanzó el Plan Insignia de Protección Sanitaria, con el objeto de poder dar cobertura médica a 500 millones de indios, sobre todo los que están en sectores más vulnerables, ¿no? Pero bueno, ya antes de la pandemia había indicios de la incapacidad que había para enfrentar el déficit de los servicios públicos. Finalmente, bueno, la pandemia terminó con el objetivo de este plan, ¿no? Después, bueno, en diciembre de 2020 se presentaron nuevas variantes del virus, lo cual eran 2 mutaciones que daban al microorganismo una cierta resistencia a las defensas inmunológicas de las personas. Esto obviamente aumentaba la capacidad de contagio. Con respecto, bueno, a las patentes de las vacunas, India, en conjunto con Sudáfrica, lo que hicieron fue presentar una propuesta para quitar 3 años las patentes, para que
cada país pueda fabricar vacunas independientemente si tengan o no la patente. Después, con respecto al récord de muertes por COVID, bueno, este país batió récord sobre todo en el mes de mayo. En un día fallecieron 4.205 personas y superó ya más los 250.000 muertos desde que inició la pandemia. Después, la ayuda económica, bueno, las ayudas directas se centran principalmente en apoyar a los sectores más vulnerables, que son los trabajadores migrantes, los agricultores y aquellos trabajadores desempleados en zonas rurales. La siguiente, por favor. Los dejo con mi compañero Eloy. Estás muteado, Eloy. Perdón. Decía, los principales factores económicos que vimos que evolucionaron a través de la pandemia, India ha tenido un constante déficit fiscal. En el año 2019 pasó a ser del 7.5% y en el 20 se incrementó más aún ese déficit hasta el 12.4% a razón de la pandemia. Mientras que el riesgo país se mantuvo igual, o sea, se mantuvo entre los 620, 600 puntos básicos, lo que demuestra que siguió manteniendo el crédito medianamente estable a pesar de las dificultades. Con respecto a la corrupción, la percepción de corrupción, bajaron en el puesto del 78 al 87 entre el 2019 y el 2020 respectivamente, y se mantuvo medianamente igual lo que es la renta per cápita entre $1.900 por persona y la deuda per cápita en $1.300 por persona. Lo que sí podemos ver que desde que India se independizó del Reino Unido en el año 47, permanentemente tuvieron un crecimiento, o sea, todos los años crecieron. Y en el 2019, a raíz de la pandemia, fue el primer año desde su independencia que tuvieron un crecimiento negativo, 7% negativo. Y se incrementó más aún en el 2012. Así, el desempleo. En el 2012 no, en 2021 al 12%. Así, el desempleo también llegó hasta el 10%. Continuamos con otra filmina. Bueno, a continuación lo que hacemos es presentar diversos escenarios alternativos para la región y tomamos como horizonte el año 2025. Si hablamos del segmento político, podemos decir que la política exterior india va a seguir teniendo una fuerte continuidad independientemente del gobierno o del partido político que esté en el poder. Probablemente y debido a la pandemia se dilaten las restricciones internacionales a fin de prevenir la propagación del virus desde la India. Tal vez se requieran estrictas cuarentenas y restricciones de viaje, y lo que va a hacer esto es afectar tanto a las aerolíneas como a los aeropuertos, generando un efecto nocivo para el crecimiento mundial. Si hablamos de segmento global, lo que se planea es establecer 100 ciudades inteligentes en toda la India, en colaboración con agencias públicas y empresas privadas, así como también el desarrollo de grandes megaproyectos urbanos que unan corredores industriales. Después, su segmento económico, podemos decir que para 2025 se va a transformar en la segunda potencia económica del mundo. En solamente 4 años se espera que pueda superar a China en cuanto a población. Y a raíz de la pandemia, la Cámara de Comercio de Estados Unidos puede, ellos lo que temen es que India a futuro se pueda convertir en un lastre para la economía global. Dentro del segmento tecnológico, bueno, gracias a la era digital y a un gran número de gente joven con estudios y con un manejo fluido del inglés, la va a ir transformando a la India en lo que sea un importante destino para poder subcontratar servicios de atención al cliente y soporte técnico. Probablemente el impacto que está relacionado con la pandemia sea solo moderado y a corto plazo. Y así, de esta manera, los clientes van a poder se van a poder concentrar ellos en transformar sus negocios digitalmente, migrando hacia servicios y plataformas de trabajo online. Por eso se estima que para 2025 solamente un 25% de los empleados va a trabajar desde las instalaciones de las oficinas. Después, el sector demográfico probablemente sea el país más poblado del planeta.
con una población activa mucho más importante que China y una edad mediana de 30 años, convirtiéndolo así en uno de los países más jóvenes del mundo. Y finalmente, el segmento sociocultural, bueno, ahí tenemos que la mujer india representa el 85% de la fuerza de trabajo, pero al mismo tiempo también enfrenta una fuerte discriminación, ya sea en términos de salud y de educación. Otro punto a destacar, debido a la pandemia, bueno, lamentablemente se revirtió en gran parte todo ese progreso que la India había logrado en cuanto a la reducción de la pobreza. También el impacto del COVID afectó y va a seguir afectando tanto a los niños como a las niñas más vulnerables de la India, ya que muchos, bueno, viven en situación de pobreza. Entonces, para eso, desde Save the Children se está trabajando para protegerlos y la estrategia que están utilizando, tanto para abordar lo que es el coronavirus como la desnutrición, es en 49 distritos de la India distribuir material de primera necesidad en forma de kits de higiene, de alimentos, de supervivencia y de protección. Todo lo que es la inclusión de desinfectante, antisépticos, equipos de protección personal, como así también planean dar apoyo psicológico a todas estas familias. Siguiente, por favor. Para poder analizar a India, nosotros realizamos un análisis FODA para poder ver cuáles pueden ser las implicancias que va a tener la pandemia en su economía. Vemos que como fortalezas es un importante exportador, sobre todo de materias primas, intelectuales y tecnológicas. Por ejemplo, no sé si lo dijo Laura, pero 42 de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, de las 52, tienen sede en India. Tienen un gran mercado interno, 1.400 millones de personas, eso hace que digamos, la diversificación de los diferentes mercados que tienen pueden llegar a muchas personas. Tiene una sociedad pluralista, multilingüaje, multiétnica, y tiene una fuerza de trabajo superior, 1.300 millones de ingenieros y programadores entre ellos. Como oportunidad, bueno, obviamente el mercado amplio, sobre todo para recibir inversiones. El gobierno facilita para agilizar las exportaciones y los movimientos de capitales, tiene una mano de obra económica y tienen gran conocimiento de los mercados tecnológicos y financieros. Como debilidades también, bueno, la diferencia en religiones también es una debilidad porque a veces no se ponen de acuerdo en ciertos aspectos. Los niveles de pobreza es otra de las debilidades, porque hay desnutrición, las pandemias son frecuentes también, y hay mucho analfabetismo. Hay diferencias de clases sociales, la distribución del ingreso no es uniforme, la política, la división política que tiene la India es bastante burocrática. Por ejemplo, nosotros acá en Argentina tenemos nación, provincia, municipios, y en la India son 5 segmentos, lo que la hace muy burocrática, y eso complica también ciertas negociaciones. El déficit fiscal, que es sostenido y es insostenible. Como amenazas, tienen que China es su vecino y tiene un desarrollo tecnológico y mucho menos burocracia, y bueno, que se prolongue la pandemia es otra de las amenazas latentes, como así también el aumento en el precio de las commodities. Como conclusión, India paralizó la vida normal gracias, o por efecto, en realidad, de la cuarentena estricta que realizaron. Sus efectos derivan en varias dificultades. El primer ministro, Narendra Modi, ha luchado para contener el virus y para acelerar la recuperación de la economía. Han tenido muchas dificultades de crecimiento, sobre todo el Producto Bruto Interno. La aceleración de la inflación, el desempleo, hacen que se estén recuperando ahora de la pandemia. Han bajado la cantidad de casos, aproximadamente hoy son 44.000 casos y tienen 200 muertos por día, que si lo llevamos a los términos de la cantidad de gente que vive en la India, no son
no son números muy grandes. Los bienes de consumo han sufrido, pero en menor cuantía, porque han mantenido la producción, no se ha paralizado, y la demanda se ha mantenido constante. Esto hace que sean atractivos para la inversión, tanto ese rubro como las materias primas y las tecnologías. Otros sectores de la economía han sufrido y necesitan un plan estratégico en el cual puedan rápidamente revertir la situación. Los sectores pobres de la economía, los sectores informales, las pequeñas y medianas empresas necesitan un estímulo para poder sobrevivir y un plan de ayuda en el cual tengan la posibilidad de subsistir, obviamente no perder tantos empleos, fortaleciendo la confianza e impulsando que el consumo se mantenga mediante el multiplicador y el acelerador de la economía. La industria farmacéutica posee también un diferencial importante, ya que son los mayores productores de vacunas del mundo. Esto es un camino de esperanza para lograr que puedan atravesar rápidamente la etapa de post-pandemia. Queremos agradecer a Cecilia y a Mariano, que son dos participantes del grupo que no pudieron estar en esta ocasión, y a los profesores Rosario Sagasti y Fernando Laíta, como al grupo Isaías, Valeria y Nacho. Y a Javier Vicuña por darnos este espacio para poder expresar con un granito de arena al Centro de Estudios Estratégicos. Gracias. Muy bien, chicos, los felicito, María Laura y Eloy, porque ha sido muy concreto, muy preciso, y es un país impresionante, como todos lo han descrito, concentrar toda esta información y la estrategia que ha elaborado y está elaborando en tan poco tiempo, la verdad que es fenomenal, así que los felicito. Y bueno, hemos llegado al final de esta segunda jornada. Estamos cerrando entonces estas sextas jornadas de comercio internacional, y hemos podido tener en el día de hoy un especialista internacional que además, el señor Negri es director de carrera de comercio internacional, de política de Estado, de la Universidad de Tela, además de ser un especialista en el tema, un subsecretario de Cancillería, un exportador que, como vimos, ha recorrido el mundo y recorre el mundo, y algunos hoy lo hace, y un trabajo de investigación sobre cómo ha desarrollado, nada menos que India, el trabajo para combatir lo que es la pandemia. Entonces, hemos hecho un recorrido realmente variopinto, interesante, que nos ha nutrido, y yo creo que, bueno, nos damos satisfechos de haber hecho esta tarea en estas dos jornadas, y agradezco a todos a los expositores este esfuerzo que han hecho. Así que, sin más, yo les agradezco, los saludo y les digo a todos muy buenas noches y gracias.